Ya voy sentándonos para empezar la comisión. Sí, sí. Buenos días a todos los que están presentes y también a los que están de manera telemática. Vamos a comenzar con las sustituciones en primer lugar. En el grupo mixto no hay nadie tampoco telemáticamente, no va nadie en el grupo mixto. De la Corporación Socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Muchas gracias. Entiendo que por si podemos Canarias no hay sustituciones. Sin sustituciones. Gracias. Por Nueva Canaria, tampoco hay sustituciones. Muchas gracias. Por el Grupo Popular. Sí, Juan Manuel García Casaña sustituye a Australia Navarro. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, no hay sustituciones. Por el Grupo Socialista. Sí, David Godoy sustituye a Naira Alemán. Muchas gracias. Y también en la mesa, David Godoy sustituye como secretario de la mesa a doña María Esther González González. Pues dicho esto, empezamos con la comisión y le damos la bienvenida al presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco. Y empezamos con el punto 1 de orden del día, la fiscalización de las empresas públicas, gestión recaudatoria de Canarias, Grecasa, por el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2018. Y tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Este es un informe que hay que destacar es a petición de la propia Comisión de Presupuestos y Hacienda. Viene, si recuerdan, de un informe del pendiente de cobro que generó tanto la petición por parte de hacia este informe como el informe sobre subvenciones. Se aprobó en el informe el 29 de septiembre de 2020 y lo estamos viendo ahora 4 meses después, o sea que en tiempos hemos mejorado, aunque en el otro informe incluso hay mejor dato temporal. El borrador se presentó a alegaciones y no fue formulada ningún tipo de alegación. Y el objeto que pidió concretamente la Comisión es que comprobarse el procedimiento de sustitución del aplicativo informático GRE por el módulo de recaudación ejecutiva integrado del MAGIN, que se realizó en 2016, ha ocasionado alguna incidencia en la gestión de las deudas tributarias en periodo ejecutivo en la Administración Pública Canaria. En cuanto a la metodología, sobre la petición del Parlamento, hemos incluido dos actuaciones complementarias. Una es que no solamente se vea el aspecto de Grecasa, sino la Administración Tributaria Canaria, de entrada porque una origina los datos que tiene que trabajar la otra y porque el nuevo programa es de doble gestión, lo usa tanto Grecasa como la Administración Tributaria Canaria. Y por otra parte, debido ya al momento en que se realiza la auditoría y aunque se podía hasta el mes de julio de 2018, nos fuimos a 31 de diciembre de 2018, más que nada porque los datos fueran comparables, porque si no íbamos a comparar datos anuales con datos semestrales. El ámbito objetivo, por una parte, es la revisión de los procedimientos, concretamente la migración, la validación funcional y cómo se gestionaban las incidencias, y por otra parte la propia gestión de las deudas tributarias, básicamente los saldos de deuda pendiente de cobro, los importes dados de alta y de baja en ese periodo por las diferentes incidencias que se producen en esta materia y el número de diligencias de embargo emitidas. Estamos hablando en todo caso que se van a ver conceptos exclusivamente tributarios, o sea, tasas de impuestos y contribuciones especiales, y que en ningún caso entramos a valorar el sistema de información, o sea, el diseño del sistema de información, así como los posibles sistemas de contratación. En cuanto a las conclusiones, 3 años y medio después de la puesta en marcha, no se han cumplido los requisitos previstos en el pliego, concretamente fallan los aspectos de automatización
de procedimientos, los tiempos y costes de tramitación, así como la mejora de los instrumentos de control y gestión. En el proceso de cálculo de trasvase generó muchísimas incidencias cuya resolución se dilató en el tiempo, afectando la gestión recaudatoria. De hecho, afectó a 117.593 liquidaciones cuyo estado de deuda no correspondía al estado que figuraba en el aplicativo inicial de Grecasa. Los procedimientos, de alguna manera, lo que muestra este efecto es que los procedimientos no fueron debidamente probados antes de la puesta en marcha del proceso. Una vez realizado el proceso, quedaron pendientes de trasladar 20.308 deudores y 64.000 deudas. Después, ya en mayo de 2020, por darles un dato actual, quedaban ya por migrar solamente 653 deudas por un importe de 1,3 millones de euros, pero la mayor parte de estas deudas, estamos hablando de deudas anteriores a 2013 y con problemas de datos básicos, como puede ser el NIF o como puede ser números internos de los aplicativos que no coincidían o que estaban duplicados y que, bueno, que en principio tenían que haber sido depurados incluso antes de la modificación del aplicativo. Después, indudablemente hay un coste, es una de las conclusiones que aporta el informe, para seguir avanzando en el adecuado funcionamiento y solventar las incidencias. Se realizó una inversión adicional anual de 1,4 millones de euros en el trienio de 2016-2018. En todo caso, estamos hablando de costes que no solamente era el sistema de corrección de los errores, que es lo que se trata en este informe, sino también trabajada con lo que es la aplicación en sus aspectos adaptativos y evolutivos, o sea, los posibles cambios nuevos que se le pidieran sobre aquello y no incluye aquello que funcionaba mal. No se incluye un plan de contingencias ni una adecuada asistencia al usuario, es otra de las cosas que refleja el informe. En el trienio 2016-18, si bien el número de liquidaciones pendientes de cobro a 31 de diciembre aumentó un 10,2, el importe de la deuda descendió 4,2 millones, pasando de 635 a 609 millones de euros. Y producto de las incidencias se produjo una disminución del número de providencias de premio emitidas en 2017 con respecto a 2016, 77.000 fueron en 2016, 36.000 en 2017 y 30.000 en 2018. Puede deducirse que la actividad de gestión recaudatoria destinada al cobro de deudas pendientes ejecutivas no se recuperó realmente hasta junio de 2018, por ese parón que se produce un poco en el año 2017, y los cargos netos pasaron de 55,7 millones en 2016 a 34,4 en 2017 y 46,4 en 2018. Indudablemente la gestión de cobro, aunque se ha solventado a posterior, claramente produjo una afectación al adecuado funcionamiento del módulo Magín de ejecutiva, que es el nuevo aplicativo, pero no se ha obtenido evidencia que permita concluir que la causa de la migración haya implicado que hayan prescrito derechos de cobro. De las muestras de liquidaciones analizadas todavía estaban pendientes de actos de gestión que culminen el proceso de recaudación. Una de las cosas que denota también el informe es la reducción de personal, mientras que se contaba en este área con 53 personas en el 16, en el 19 cuenta con 93 personas, y que indudablemente ha implicado un atraso que con incidencia directa en el pendiente de cobro. Solo el 0,05 de las diligencias de embargo emitidas en cuentas corrientes de devoluciones de la Administración Tributaria en el trienio 2016 corresponden al año 2017, que pasan de 224 en el 16 a 175 en el 17, con lo cual se produce una discontinuidad. El número de diligencias de embargo emitidas en cambio durante el trienio 2016 experimenta la misma tendencia, pero recupera en el 2018 ya se recupera el 50% de la actividad
2016. En cuanto a las recomendaciones, y partiendo del coste económico y el coste de no gestión, se recomienda que se le dé prioridad absoluta a los procedimientos de automatización con el máximo nivel posible, produciendo una disminución de los tiempos de proceso y los costes de gestión y la mejora de los instrumentos de control. A la vez, incorporar medios personales, concretamente en áreas específicas que denota el informe, que es el diseño de aplicativos, el diseño funcional de los aplicativos, y las áreas de gestión de incidencias, que son áreas directamente de gestión. La necesidad de realizar automatismos para todas las tareas de todas las labores de incidencia son tareas que manuales son muy difíciles, como hemos visto, son muy difíciles de acometer incluso con refuerzos de personal. Y bueno, para permitir un poco la trazabilidad y la resolución de incidencias, de alguna manera incrementar más las actuaciones de seguimiento de expedientes entre la Administración Tributaria Canaria y la empresa pública Grecasa. Por mi parte, presidente, eso es todo. Muchas gracias, señor Pacheco. A continuación, tienen la palabra los grupos de Hora Mayor y no hay nadie del grupo mixto, con lo cual, por la agrupación socialista Gomero, la señora Mendoza tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Darle la bienvenida a esta comisión una vez más. Con respecto al primer informe, que se refiere a la fiscalización, como usted ha dicho, recaudatoria de Grecasa entre septiembre del año 2016 y julio de 2018, hemos decirle o recordar que fue un informe que se pidió en su día por la grave incidencia que parecía estar dando el nuevo programa Mallín Ejecutiva en la gestión del cobro de las deudas tributarias que se gestionaban a través de la Agencia Tributaria Canaria. Mucho debatimos en la anterior legislatura sobre la ineficiencia de este programa y también sobre las dificultades que estaba produciendo en la recaudación pública. Y la verdad es que con este informe se ha evidenciado que la implementación de este software ha supuesto un absoluto desastre para el sistema tributario canario. Es cierto que el informe ha indicado en sus conclusiones que no se puede determinar que hayan quedado cuantías sin cobrar, que era, como dijéramos, la esencia del debate y de la preocupación que siempre hemos tenido, al menos por parte de la agrupación socialista Gomera, pero sí que el informe establece que están pendientes de cobro más de 600 millones de euros, una cantidad inmensa de fondos públicos que no podemos poner en riesgo por no tener, en este caso, las herramientas adecuadas. Más si tenemos en cuenta la cantidad incobrada, que esta cantidad incobrada incluye los convenios de gestión con ayuntamientos en los que Grecasa es también la encargada de la tramitación y el cobro. El informe también deja claro la cantidad de problemas que ha dejado este sistema y que está dejando el uso de esta aplicación informática en el cobro de estos tributos vencidos y en la fase de ejecución, en los embargos y en todos estos trámites. Si nos ceñimos a los datos del informe, les pongo un ejemplo muy significativo. De los 30.000 embargos mensuales que se tramitaban antes del MAGIN, se pasaron en este periodo a una media de 100 embargos mensuales y tramitados manualmente por deficiencias claras del programa. Una eficacia en este tipo de cobro 300 veces menor que la que había antes. Con estos datos en la mano, eso significa que desde septiembre del 2016 a julio de 2018 se hubieran tramitado 690.000 embargos y solo se hicieron, como mucho, 2.300. Es imposible que con este grado de ineficiencia se siga adelante con la implementación del programa. Yo, por ponerles un ejemplo, si esto fuera la ejecución de una carretera, estoy segura que ya se hubiese resuelto la adjudicación con la contrata. Además, si tenemos en cuenta que el informe establece también claramente la deficitaria implementación del mismo en el sistema y además el incumplimiento de los plazos y el sobrecoste de 1,4 millones de euros adicionales en cada año de los años fiscalizados, es un proceso de adecuación del programa que a día de hoy ni siquiera tampoco ha finalizado. En gestión del cobro de tributos a deudores tributarios deberíamos tener
señor Pacheco, una eficacia cercana, pues este gobierno debería tener una eficacia pues casi cercana a la perfección, porque está claro que cada euro cuenta, y en momentos como el actual, con una pandemia global y los sobrecostes también que nos está suponiendo la COVID-19 y la merma de ingresos públicos aparejada a la misma, lo que está claro es que no podemos permitirnos tropezar dos veces con la misma piedra. Yo estoy segura que el actual Departamento de Hacienda de este gobierno está trabajando desde el primer día en mejorar la eficacia en la gestión de los cobros, pero lo que es evidente es que si persisten los problemas que tienen, unos problemas que no teníamos antes de implementar el MAGIN ejecutiva, pues desde nuestra formación política sí que lo que le pedimos es que deberíamos de dejar muerta esa vía y que debemos reconducir la situación pues para avanzar sobre todo en la reactivación social y económica de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Sí Podemos Canarias, señor Barrero. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco. Durante la legislatura pasada, en honor a la verdad, hay que decir que la primera persona que habló de este asunto en una comisión de Hacienda fue la exdiputada por Fuerteventura del Partido Popular, que después pasó al Grupo Mixto, doña Águeda Montelongo. Pero también hay que decir que posteriormente su partido la silenció en este asunto. Y algunas personas de las que estábamos presentes en aquellas comisiones retomamos ese asunto también. Uno de ellos fui yo. En reiteradas ocasiones, tanto en comisión como en pleno, le pregunté a la entonces consejera, hoy presente, diputada presente aquí en esta comisión, la señora Dávila, sobre este tema. A la vista de las insuficientes o nulas respuestas, solicité documentación por escrito. Lo que recibí fue una serie de documentos sueltos, engañosos, donde se nos hablaba unas veces de 20 millones, otras veces de 40, a lo máximo que pudo llegar fue a unos 60 millones. Claro, pero es que hoy estas cifras, con los informes de la audiencia de cuentas, estamos multiplicando por 10 eso. Es decir, estamos hablando de más de 600 millones de deuda incobrada. Por tanto, tal vez este informe podía tener un título, que es la historia de un fiasco en gestión tributaria en Canarias. O también, cómo realizar una amnistía encubierta, que yo lo denuncié en diversas ocasiones en pleno. Porque frente a la afirmación que se hacía en aquel momento de que no se iba a perder ni un solo euro de la hacienda pública, las deudas prescriben y todos los derechos y los deberes también. Es decir, en este caso hay cuestiones que prescriben a los 4 años y además se estaba haciendo una cuestión irregular. Se estaba siempre colocando dentro del haber de la comunidad autónoma unas deudas incobradas, pero además incobrables, porque deudas de más de 10, 11 años son absolutamente incobrables. Por tanto, eso se sabía y se empezó a corregir a partir del año 18. Pero entre octubre de 2016 y el 2018, ese amplio año 2017, los datos son realmente, pasmantes, ¿no? Es decir, cómo se llega a pasar de esa cantidad de 273.724 embargos de 2016 a 175 en 2017. Cómo de una media de embargos, nuevos embargos al mes de 30.000 en 2016 se pasa a 100 al mes en 2017. Es decir, un auténtico fiasco. Por eso, nosotros que en aquel momento hacíamos aproximaciones de que podían ser 100 millones y ya nos parecía un exceso, cuando una vez visto el informe de la audiencia de cuentas se nos dice que son más de 600 millones los incobrados aún por la comunidad autónoma, nos parece que aquí tendría que haber habido una respuesta política y unas responsabilidades asumidas. Y sin embargo, se ha seguido invirtiendo dinero en unos programas informáticos que no han demostrado su eficacia en todo este tiempo, que han tenido que ser retroalimentados en varias ocasiones con más presupuesto público y que no han cumplido su eficacia durante estos años. Por tanto,
yo creo que hemos estado sometidos a un relativo engaño porque se han hecho preguntas parlamentarias que nunca fueron respondidas satisfactoriamente. Señor Marrero, muchas gracias. Muchas gracias, señor Marrero. De Nueva Canaria, la señora González tiene la palabra. Gracias, presidente, señorías, presidente de la Audiencia de Cuentas, buenos días. Decirle simplemente que yo no veo el reloj. Le agradecería que me avisara un poquito antes de que me tocara terminar. Este informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas no hace más que ratificar lo que algunos grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, denunciábamos en esta Cámara desde principios del año 18, y era referente al caos en el que estaba sumida la empresa Grecasa, desde luego no por causas imputables a sus trabajadores, sino por causas imputables a los responsables políticos. Dice el informe que el procedimiento de migración del aplicativo GRE-Albají, ejecutiva de los datos inherentes a las liquidaciones tributarias de gestión de cobro en periodo ejecutivo, no fueron probados antes de la ejecución de la migración. Dice también que afectó a 117.593 liquidaciones cuyo estado de la deuda no correspondía al estado que figuraba en el aplicativo GRE. Dice que tras el proceso de migración quedaron sin trasladar 20.308 deudores y 64.441 de ellas 6.348 con saldo pendiente de cobro. Dice también que la gestión de cobro en periodo ejecutivo se vio afectada por causa del inadecuado funcionamiento del Magín, pasando de 28,5 millones de euros a 18 millones de euros en el 17. Dice que las diligencias de embargo contra las cuentas corrientes y devoluciones tributarias de la agencia tributaria pasaron de 273.274 en el 16 a 175 en el 17, y como consecuencia se produjo una drástica reducción de la recaudación en vía ejecutiva. Y dice que debido a la pésima planificación realizada para la migración de los datos, la gestión de la deuda vencida en voluntaria de cara a la emisión y la notificación de las providencias de apremio y embargo y del pendiente de cobro en ejecutiva cayó drásticamente. O, dicho de otra manera, y como lo decíamos en aquel momento, que la forma en que se implantó el módulo de Magín en Grecasa no tiene nada que ver con lo que se debe hacer y que lleva inventado desde hace muchísimos años, que cuando se implanta un nuevo aplicativo, lo razonable es estar un tiempo de prueba trabajando a la vez en uno y en otro aplicativo para garantizar que el nuevo funciona adecuadamente y que todos los datos han sido convenientemente migrados. Y justo eso es lo que nos ocurrió en el caso que nos ocupa. En este caso, en octubre del 2016, de un día para otro, dejaron de trabajar en el GRE, pasaron al Magín y obviamente se montó el caos. Más de un año sin datar bajas, la recaudación por embargo de cuentas corrientes pasó de 3,2 millones en octubre del 16 a 78.000 euros en noviembre, a 0 en diciembre, y a 0 se mantuvo por lo menos hasta febrero del 18. Lo que sí que desconocíamos, aunque lo intuíamos, es que además de lo que costó la inversión que supuso el módulo ejecutivo, debido al dislate que se produjo por la nefasta gestión del cambio aplicativo a otro, tuvieron que hacer una inversión adicional para solventar, y así lo dice el informe, para solventar las incidencias en el funcionamiento del aplicativo, que costó al erario público, es decir, a todas y todos los canarios, pues 4,2 millones de euros, 1,4 cada año, con lo cual, resumiendo, y a pesar de que mientras que algunos... Señora González, el tiempo casi se le está agotando, vaya terminando. Gracias. La situación, demandábamos la situación desde el gobierno, la calificaban de pequeña ralentización, y a mí esto realmente solo se me ocurre calificar esta situación como de traca. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Popular, señor Señor. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco. Bueno, yo creo que a nadie se le tiene que escapar que cuando se produce un proceso de cambio, un proceso de modificación, siempre eso va a llevar su tiempo. Va a llevar tiempo en el traspaso y va a llevar tiempo en la adaptación. Y que, por supuesto, y eso tampoco nadie lo puede negar, que ese tiempo y esos errores que se puedan producir van a estar directamente relacionados con la diligencia y con la gestión que pongan los gobernantes, los que son encargados de gestionar ese traspaso y esa adaptación. Pero miren,
Si este programa o este aplicativo informático no está dando los resultados deseados, como he oído algunos de los portavoces que ahora mismo están apoyando al Gobierno, les recuerdo que ustedes llevan 2 años gobernando. Les recuerdo que algo han podido hacer ya durante casi 2 años, más que venir aquí a darse golpes en el pecho y rasgarse las vestiduras. Miren, por lo que dice el informe, pues parece que está claro que el margen ejecutivo, el traspaso, pues no cumplió con los objetivos que se habían marcado y que tuvo una serie de problemas en la inmigración, a la hora de evaluar errores, a la hora de traspasar expedientes, a la hora de ejecutar deudas, que son bastante, o por no decir, muy graves. Y que, por supuesto, nos preocupa especialmente porque, bueno, aunque esos errores se puedan ir corrigiendo a lo largo de los años, sí es verdad que algunas deudas prescriben y que, por lo tanto, si no se corrigen en tiempo suficiente, esas deudas se perderán. Y eso es importante saberlo. ¿Y qué volumen realmente de deudas prescribieron y dejaron de cobrarse? Y también, pues habrá que plantearse para opciones futuras que cualquier tipo de traspaso, cualquier tipo de modificación aplicativa tiene que hacerse pues con un periodo de ensayo y error y un periodo de cuidado. Pero miren, podemos hablar del 2016, del 2017 y del 2018, y está bien que lo hagamos porque de eso va el informe que hoy presenta la Audiencia de Cuentas. Pero yo les invito a los partidos que apoyan al Gobierno, que además de darse golpes en el pecho y que además de rasgarse las vestiduras, se ocupen del 2021, que es donde vivimos. Y yo sé que de esto no va el informe, pero es bueno hablarlo cuando hablamos también de la Agencia Tributaria Canaria y cuando hablamos de los programas informáticos. Tenemos una Agencia Tributaria Canaria que está en muchos aspectos anclada en el siglo XIX, frente a sus homólogos, la Agencia Tributaria Estatal, que está incluso en el siglo XXII, adelantada un siglo a su tiempo. Tenemos una Agencia Tributaria y una Consejería de Hacienda que debería de ocuparse de eso, con unos sistemas operativos lentos, con unos operativos que dan un exceso de errores cuando llegan los trimestrales, cuando realmente tienen que ser operativos. Tenemos unas páginas dentro de la Agencia Tributaria donde la interacción es nula, donde no se puede cambiar prácticamente nada, al contrario de lo que está pasando en la Agencia Tributaria Estatal. Procedimientos telemáticos engorrosos, que tardan siglos en llegar a su finalización. Y lo último, seguimos teniendo una administración que te obliga todavía a presentar 2 veces la documentación. Una cuando presentas el trimestral y otra la misma cuando presentas el resumen anual o el último trimestre. Eso no se ve en ningún sitio y es más, hasta va en contra del procedimiento administrativo común. Yo creo que lo que deberíamos preocuparse, lo que deberían de preocuparse los partidos que apoyan al Gobierno también es del siglo XXI y de cómo está ahora mismo y cómo hay que mejorar todavía todo lo que es la Agencia Tributaria Canaria y los procedimientos con los administrados. Gracias. Gracias, señora Enseñat. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra la señora Dávila. Gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que voy a intervenir en virtud del artículo 22 por mi implicación en la expediente del que se está dando cuenta y, por lo tanto, que así conste para los efectos de la mesa y del letrado. Estamos hablando del proceso de integración de un sistema, el GRE, y su traspaso al sistema MAGIN en su módulo de ejecutiva. Tenemos que decir que el proceso de integración en el MAGIN, que no comenzó, sino que esto es un módulo en el año 2016, que venía de mucho más atrás, un proceso que era absolutamente necesario por cuanto era absolutamente imprescindible para la integración en el sistema de contabilidad, por lo cual el GRE no dialogaba con el CEFCAN, el CEFLOGIC, era absolutamente necesario. El periodo que se está analizando del año 2016 y 2018 da cuenta de las dificultades que se tuvieron tanto en la empresa Grecasa como en la agencia tributaria y de todos los pasos que se dieron para poder solventar las dificultades con las que se encontraron a la hora de todo el proceso de migración, las incidencias y especialmente lo que nos preocupaba que eran los saldos pendientes. Se ve clarísimamente en el informe como en el año 2017, desde que se inicia a mediados del 2016, julio de 2016, empiezan a tomar medidas por cuanto hay problemas en el proceso de migración de datos del GRE al MAGIN, pero que la Agencia Tributaria Canaria y Grecasa velaron en todo momento para que no hubiera un perjuicio en el sistema contable y en la recaudación
del Gobierno de Canarias. Los datos están en el informe, pero sí le agradezco al presidente que haya puesto que la comparativa no sea con mediados de 2018, sino que se ve claramente cómo en el proceso continúa en 2018 y la mejora en el procedimiento de integración durante el 2019 y 2020. Lo cierto es que a día de hoy el Gobierno de Canarias efectivamente ha seguido mejorando, incrementando e intentando implementar el módulo de Magín, recaudación ejecutiva, que al frente de la dirección de Grecasa sigue la misma persona que estaba en el proceso cuando se puso en marcha en el año 2016 y a nuestro juicio lo más importante y él era el objetivo tanto de la dirección de la Agencia Tributaria Canaria como de la propia dirección de Grecasa y de todos sus trabajadores, y es que las incidencias que estaban dando el programa no supusiera un perjuicio para la administración ni se perdieran recursos que serán tan importantes en ese momento y desde luego ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra el señor Lavandera. Gracias, señor presidente. Deja constancia que antes no lo hice, que la señora Ana González sustituya a Pedro Viera, para que quede a los efectos. Bueno, este informe, solicitado por todos los grupos, excepto por el Grupo Nacionalista Canario en su día, creo que se han dicho ya casi todas las cuestiones. Decir que, bueno, el que quede fuera del examen los procedimientos de licitación y los términos de contrataciones realizados para dar cobertura a los servicios que se analizan en este informe es algo que no se solicitaba, aunque visto los resultados del informe hubiese sido tal vez necesario ver que se incumplió por parte de la empresa concesionaria y si por parte de los responsables no se tomó ninguna decisión al respecto. Hay que decir que es la migración, como ya se ha hecho, de un software propio desarrollado por la propia plantilla de informáticos, el GRE, hacia el Magín Ejecutiva. Una plantilla que en aquella época además fue apartada y, bueno, quiero recordar que llegaron incluso a estar en huelga, que el propio informe habla de una disminución de los recursos humanos cuando recomienda que haya más recursos humanos y que, desde luego, felicitarles porque los trabajadores fueron más defensores de la empresa que otros responsables públicos. Los objetivos marcados en el pliego de prescripciones técnicas, tal y como dice el informe, estuvieron lejos de alcanzarse, se pagó de todas maneras, ni siquiera a fecha de enero de 2020 los objetivos planteados se han alcanzado en la totalidad. El elemento crítico del proceso de implantación se produce entre los días 25 de octubre y el 1 de noviembre del 2016, la migración de las liquidaciones, no por nada que no hubiese sido evitable. Incidencias que 3 años y medio después algunas están pendientes de resolución y que ha ido solventándose a través del contrato de mantenimiento con un coste de 45 euros la hora. Y quiero hacer referencia al coste porque el coste del contrato fue 3,1 millones de euros más 1,5 millones de euros de mantenimiento en 2016, 2017 y 2018. Estamos hablando de 7.600.000 euros, ¿no? Aunque no se cuantifican, se desprende claramente que la externalización del desarrollo informático no supuso una paralización de la actividad en la empresa, la reducción de los ingresos de la empresa pública y también de las corporaciones locales que tenían firmados convenios, sino que también conllevó un sobrecoste evitable si el desarrollo hubiese sido con recursos propios. Y este es claro ejemplo de que con recursos propios, no privatizando, no externalizando, se ahorra dinero y se gestiona mejor desde la administración pública. No se recuperó la actividad hasta junio del 2018, el propio informe lo califica como cese de actividad y lo que no hubo, desde luego, fue ningún cese. En cuanto a la evidencia que permite concluir que no haya prescrito derechos de cobro, también hay un párrafo en el propio informe que habla de la probabilidad de éxito en la probabilidad de las providencias cuanto más ágil sea su gestión de cobro, reduciéndose su potencial de cobrabilidad por el transcurso del tiempo hasta que sobrevenga la declaración como incrobable o en su caso de prescripción. Y ahí hay que decir también que el importe de las prescripciones aumentó progresivamente con un incremento interanual entre los años 2016 y 2018 del 48% y del 37,6% en el 2018. Y se vuelve a afirmar en el informe que el reflejo en las cuentas del Gobierno de Canarias de los deudos pendientes de cobro era incorrecto, una cuestión que también denunciamos en su día y que se nos negó en su momento esa verdad.
En cuanto a las prescripciones, esa afirmación, ustedes hacen un análisis de una muestra de 21 expedientes sobre un total de 16.655. Independientemente de los límites del tamaño muestral, lo que me viene a decir también Señor Lavandera, tiene que ir terminando. Sí, señor presidente, el sistema de información es incapaz de ofrecer la información del 100% de los expedientes y no habría tenido que ir al sistema de muestreo. En definitiva, este es el caso de una gestión, de una mala gestión que costó mucho dinero, muchos recursos públicos y que fue totalmente evitable. No ha sido, desde luego, porque haya venido un hacker y haya pirateado los sistemas informáticos del Gobierno de Canarias, sino por otras cuestiones. Muchas gracias. Señor Lavandera, a continuación, y para finalizar este punto, en principio, tiene la palabra el presidente de la audiencia por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Antes que nada, yo creo que hay que diferenciar lo que es el procedimiento de recaudación ejecutiva de del problema que estamos valorando en el día de hoy. Recordemos el informe de pendiente de cobro que de alguna manera justifica, porque bueno, los datos indudablemente los conoce quien los gestiona, justifica el que se abandone un aplicativo que estaba generando una serie de problemas y que no cumplía unas funcionalidades, como hemos visto tanto en el informe de pendiente de cobro como en el que se habló en uno que se presentó en esta comisión sobre los aplicativos informáticos, y precisamente por las insuficiencias del programa anterior es por lo que se acude al cambio de programa. Este es un tema, además, que no es a ciertos niveles no es una lección. En el informe de los programas informáticos vimos una lección de un programa que se produce de 2005-2007, no recuerdo exactamente la fecha de entrada, donde se opta por un sistema de gestión tributaria Magin, y lo lógico es que el final de ese sistema de gestión tributaria, que es el cobro en ejecutiva, se gestione por el mismo aplicativo, porque si no es un traslado de datos de un aplicativo a otro, que, como he dicho, el segundo aplicativo, el de gestión tributaria, el de gestión de ejecutiva, no cumplía con los requisitos que exigía, sobre todo claramente en el aspecto contable y en el aspecto de gestión. En el aspecto contable es lo que acaba de señalar el portavoz del PSOE, que había bajas que no estaban datadas en contabilidad, había altas que no estaban datadas en contabilidad, produciendo unos errores en los datos importantes. En cuanto al coste, estamos hablando de un programa de 3.089.000, según dice el informe. Cualquier tipo de programa implica un mantenimiento que aproximadamente en informática es el 25%. O sea, estamos hablando de, creo que era 1.400.000, 1.500.000, pues casi 700 de ese importe van directamente a un gasto obligado en el mantenimiento de cualquier programa. Se producen errores, se producen cambios, y por eso cité al hablar del programa, del contenido del programa, hablé de que era el mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo. Los dos últimos son cambios sobre funcionalidades que no existían en la petición inicial. Solamente lo que afectaría a este programa sería la parte correctiva. El concepto de incobrados, lo que significa en ejecutivo en principio es que están en gestión. He dado el dato un poco por ver el dato ese que les comenté de 2020, de 653 deudas y 1,3 millones, donde claramente les dije yo también que la mayor parte eran anteriores a 2013 y con problemas de imposible notificar directamente a una persona una empresa porque tiene los datos equivocados. Esto en principio es lo que queda del sistema. Es lo que queda del sistema, pues bueno, porque el programa ha empezado a funcionar correctamente. También queda claro que lo que inicialmente pues no se hicieron, concretamente el informe habla de no se realizaron las pruebas suficientemente para comprobar que la puesta en marcha
era suficiente, pero también recuerden las cifras de las que estamos hablando. Estamos hablando de que en el primer resumen de incoherencia salen 131.000 liquidaciones. O sea, hablamos de muchísima cantidad de documentación y de algo que ya venía, como hemos hablado en los dos informes anteriores, esos que les comenté, que ya venía un poco lastrado. El marco, indudablemente, la mención es la mención que se hizo a la prescripción. Indudablemente, el parón puede haber producido algún tipo de prescripción, pero la selección que se hace en el 2017, en principio, sería a aquellos de mayor cuantía. A ver, por intentar ver algo más. Aclarar simplemente lo que comenté al principio, que los 600 millones esos, parte serán incobrados. Nunca una gestión de ejecutiva va a producir el 100%, ni el 80% de la gestión. Una gestión ejecutiva excelente, estamos hablando del 40 al 50%. Con lo cual, porque siempre hay fallidos, y bueno, y lo veremos incluso como producto de la crisis, veremos cómo van a aumentar ese tipo de fallidos que requieren una gestión, sí, indudablemente requieren una gestión diligente, lo más rápida posible, y bueno, aparenta, por los números que di de 2020, aparenta que el programa ahora mismo es capaz de dar respuesta a las incoherencias anteriores y puede permitir una mayor velocidad en la realización de los mismos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Vamos a pasar al punto 1.2 de fiscalización. Bueno, perdona, antes, Montillo. Entiendo que hemos terminado el debate y también han finalizado el debate. Los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución y podrían incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Y también queda constancia de la manifestación formulada por la señora diputada doña Rosa Dávila, y en virtud de dicho artículo se ausentará en la propuesta de resolución de este tema si así las hubiera. Muchas gracias. Y ahora sí, pasamos al punto 1.2 de fiscalización de la gestión de residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes del ejercicio 2019. Y tiene la palabra, en primer lugar, por tiempo máximo de 10 minutos, el señor presidente de la audiencia, don Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Destacar simplemente, este informe se incluyó en el plan de actuaciones de 2019. Destacarles la aprobación del informe se produce el 23 de diciembre de 2020 y lo estamos presentando hoy, 2 meses después de su aprobación. Creo que es una cifra temporal a destacar, porque bueno, el trabajo que está realizando esta comisión está permitiendo precisamente estos plazos y que los informes se presenten con la oportunidad suficiente para tener una validez. Este informe también se presentó alegaciones y ningún ayuntamiento formuló ningún tipo de alegación. Es de legalidad y operativa, la legalidad en el sentido de que si los ayuntamientos cuentan con los instrumentos que prevé la ley como obligatorios para la planificación y la ejecución de esta actividad de recogida de residuos, y operativa en el sentido de intentar localizar y analizar los análisis de los indicadores y los modelos de gestión. Es un informe que es continuación de uno presentado el 23 de diciembre pasado en esta Cámara, que eran las actuaciones de carácter medioambiental llevadas a cabo en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes hasta el 31 de mayo del 18, que ahí lo que se veía era la actividad general, la planificación, la gestión, el presupuesto, y después se veía de manera específica la contaminación atmosférica, la lumínica, el ruido y los residuos solamente en los ayuntamientos de Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna y Telde. La repercusión de los residuos en el medio ambiente es perfectamente clara, tanto en acuíferos como en suelos, la parte de atmósfera, la contaminación atmosférica en el proceso de recogida
y tratamiento, y así se le está dando importancia en las diferentes normativas, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, con los objetivos de desarrollo sostenible, y es un poco la razón por la cual hemos acometido esta fiscalización. Los ayuntamientos tienen competencia sobre el servicio obligatorio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, y a su vez tienen la potestad de vigilancia e inspección. Los objetivos de la fiscalización es ver en qué grado se desarrollan las actuaciones en materia de gestión de residuos, si se llevan a cabo con una planificación específica y las medidas más importantes realizadas en su gestión. Se comprueban los programas y la existencia de objetivos e indicadores en el mismo, el modo de gestión, los resultados obtenidos en la prestación de ese servicio y el control realizado cuando se realiza a través de gestión indirecta de empresas o otras entidades. Cuanto al alcance, son 27 ayuntamientos de más de 20, estamos hablando del 70% de la población de Canarias, y se refiere a 31 de mayo del 18, sin perjuicio de que haya que haber ido adelante o atrás en función de determinados datos. Las limitaciones al alcance son las mismas del informe anterior. Falta de respuesta en algunos ayuntamientos y falta de justificación en determinadas contestaciones. O sea, se puede contestar que sí se cuenta con un determinado instrumento, pero no se justifica en manera alguna el que ese instrumento exista, ni ha sido posible localizarlo por parte de la audiencia, con lo cual esto ha mediatizado y ha imposibilitado el objetivo de análisis de indicadores y del control realizado en cuanto a la recogida de residuos en la gestión indirecta que les comenté, y los posibles indicadores de eficiencia y de calidad. 10 ayuntamientos de los fiscalizados no han aprobado normativa específica, me refiero a las ordenanzas de residuos. 14 poseen departamentos, unidades encargadas de gestión de residuos, el 52%, y existen en estos ayuntamientos 2 empresas municipales dedicadas a esa función. De los 27 ayuntamientos, 15 han realizado campañas internas, o sea, actividades internas dirigidas a la reducción y reutilización de residuos en sus instalaciones. Ninguno ha establecido el plan estratégico de gestión de residuos, y aunque hay algunos 7 ayuntamientos concretos que se han realizado internamente un diagnóstico del estado de la gestión de residuos, y además lo suelen repetir periódicamente. 9 ayuntamientos han definido líneas estratégicas para mejorar la gestión de residuos, 5 poseen programas de actuaciones con objetivos definidos, aunque, por así decir, su redacción no cumple con la normativa, con la regulación que exigen este tipo de programas. Tienen también obligación de realizar un informe de coyuntura, y de los cuales 10 ayuntamientos son los que lo elaboran y publican anualmente. El resto no realiza ninguna publicación y es obligada en los mismos. En 27 de los ayuntamientos analizados, solamente 15 han realizado campañas de difusión, información y sensibilización para la ciudadanía para fomentar la reducción de residuos y la separación en origen, y solo 2 ayuntamientos han realizado algún tipo de actividad de fomento vía subvenciones, vía ayuda pública, vía reducción de impuestos, solo 2 sobre los 27. 18 ayuntamientos han realizado actuaciones de vigilancia y control e inspección, pero solo 5 han abierto expedientes sancionadores. 21 de los ayuntamientos no cubren el servicio con los ingresos obtenidos. 3 programas los 3 programas presupuestarios que recogen la actividad de recogida y tratamiento de residuos, ninguno tiene objetivos o indicadores, y a la vez en la cuenta general, que es obligatorio acompañar la memoria de los costes de servicio, no lo acompaña ninguno. Solamente le afecta a los mayores de 50.000 habitantes. La media de gasto por tonelada son 121,8 euros, y 11 ayuntamientos superan esa media de coste.
y de los kilos de residuos recogidos por habitantes hablamos de 637, superior en principio a la mayor parte de las comunidades. Solo tenemos por encima a Baleares. La gestión indirecta es el modo de prestación más aplicado, y después existen convenios de colaboración que, producto de la ley de envases, que prevía unos sistemas integrados de gestión a través de convenios de colaboración en la recogida selectiva, concretamente de papel, cartón, vidrio, plástico y envases, que solamente tienen estos convenios en el 52, en el 70 y el 48%. El porcentaje de ayuntamientos que no posee convenios oscila entre 4% en la fracción de vidrio y 26% en la fracción de muebles y enseres. Para recogida de papel, cartón, vidrio, plástico y envases, los 23 ayuntamientos de los 27, en el caso de papel y cartón, 24 en el vidrio y 25 en plásticos, utilizan el sistema de recogida mediante contenedores, y el resto se recoge básicamente puerta a puerta, los que no tienen la tipificación general o la especial de vidrio, papel y demás. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda realizar la actividad de fomento, establecer medidas económicas, financieras y fiscales que fomenten la prevención y la reutilización y el reciclaje. Se recomienda realizar una adecuada planificación, tanto con los planes estratégicos de prevención y gestión de residuos, como una apuesta política que es la que mayores efectos medioambientales favorables proporciona. Recomendar también, en materia de planificación, los programas de gestión de residuos de conformidad con el Plan Nacional Marco y con los planes autonómicos. Potenciar las campañas de difusión, que ya hemos visto que son pocas. Aumentar el control. Vimos que eran 17 ayuntamientos, pero que realmente solo 5 realizan realmente una labor disciplinaria, y realmente de ellos solamente uno es el que tiene cierta actividad a destacar. Y después los presupuestos, algo que tradicionalmente se dice en esta casa, que es que los programas presupuestarios contemplen el desarrollo de objetivos e indicadores específicos para que permitan medir la gestión que se realiza en este área. Muchas gracias, presidente. Muy gracias, señor Pacheco. Me han pedido, y os lo digo rápidamente, algunos portavoces, porque tienen un acto del propio Parlamento dentro de la agenda, que si puedo cambiar el orden de intervención, simplemente quedaría al Grupo Socialista Gomera, si Podemos Canarias, el Partido Popular, Nueva Canarias, el Grupo Socialista, y terminaría el Partido Socialista. Simplemente hay un cambio porque hay 3 portavoces que tienen que ir ahora a un acto del Parlamento, y me lo han solicitado. Si están de acuerdo los portavoces, simplemente adelantar, casi es que el Partido Popular intervenga antes que Nueva Canarias. Es el único cambio que me están pidiendo. Señor González, me dice que sí. Sin problema, sin problema. Los demás grupos. Vale, muchas gracias. Y entonces tiene la palabra por la Grupo Socialista Gomera la señora Mendoza por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señoría. Bueno, señor Pacheco, este informe lo que viene a evidenciar es que las entidades locales, pues, a duras penas pueden cumplir con estos objetivos, y que se va a necesitar un cambio de prioridades y de un apoyo significativo del Gobierno de Canarias si no queremos quedarnos descolgados en la estrategia global y europea de implementación de las ODS antes del año 2030. Los datos son malos, ya usted los ha dicho. De los 27 ayuntamientos, solo 14 tienen unidades encargadas para la gestión de residuos, y solo 5, en este caso, pues hacen reciclaje en sus propias instalaciones. Y es que además tampoco ninguno de ellos dispone del programa de gestión de residuos que exige la ley. Yo creo que esto debemos de analizarlo con detenimiento. La normativa que se incumple es la que está actualmente en vigor, pero es que desde el Gobierno de Canarias, como todos ya sabemos, se está trabajando para sacar adelante una nueva ley mucho más ambiciosa en materia de lucha contra el cambio climático, y entre otras cosas también para regular los residuos urbanos y el reciclaje. Así que esto nos tiene que hacer pensar que la implementación de este nuevo marco normativo es una cosa, y luego la implementación
va a ser otra muy distinta con respecto a la realidad de las entidades locales. Yo creo que estamos todavía a tiempo de revisar cuestiones vitales, como van a ser, con qué ficha financiera se va a dotar esta ley, y revisar también el apoyo necesario que se le vaya a dar a las entidades locales. Porque si tenemos en cuenta este informe, muestra claramente que casi el 78% de los ayuntamientos no cubre el servicio de gestión de residuos con las tasas correspondientes, por lo que queda claro que si no es sostenible esta gestión para los ayuntamientos que son más poblados, porque estamos hablando de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, para los ayuntamientos mucho más pequeños resulta mucho más complicado. Sería bueno que para financiar también estas políticas se maximizara la eficacia de los proyectos que estamos presentando a la Unión Europea a la hora de participar en los fondos del Pacto Verde Europeo, de forma que así pudiésemos paliar pues las deficiencias estructurales que tenemos actualmente en nuestro sistema público y tener así pues yo creo que unos buenos cimientos para poder progresar en nuestra sostenibilidad. Yo creo que poco más que agregar a lo que ya usted ha relatado y a todos los datos que ha dado. Es un informe que nos deja preocupados, pero bueno, agradecerle una vez más su presencia y las explicaciones y también pues el trabajo que realiza usted y todos los trabajadores de la Audiencia de Cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Por si podemos ganar, señor Marrero. Sí, en primer lugar, agradecer a la Audiencia de Cuentas de Canarias este tipo de informes medioambientales que en los últimos tiempos son una novedad, ¿no?, respecto a lo que venía anteriormente y que nos sirven para por lo menos tener un diagnóstico de algo que intuimos, ¿no? Y es las múltiples deficiencias que aún tenemos y lo mucho que nos queda por hacer en materia de residuos. Sabemos que está en marcha la ley de cambio climático, la ley de economía circular pues vendrá después y ambas serán los referentes para trabajar en este tema. Pero está claro que no podemos estar esperando a que las leyes salgan para seguir avanzando en este asunto. Tenemos serias deficiencias, por ejemplo, con la parte final de los residuos, la ha habido durante este tiempo, multas de la Unión Europea por vertederos incontrolados, vertederos colmatados, no se sigue decreciendo, reduciendo la producción de residuos y entonces las campañas desde la más temprana edad tendrían que empezar por ahí también, por intentar que a los niños y niñas, para que ellos a través de ellos llegue a la familia, lo del reducir, reciclar, reutilizar, etcétera, como elementos fundamentales. Y después hay otro que es fundamental, que es concienciar a la población de que la primera separación de residuos y la fundamental empieza en el pollo de la cocina de cada casa y por tanto es un elemento importantísimo a los efectos de lo que pueda ocurrir con la población. Los ayuntamientos tienen que contar con medios, hay ayuntamientos con grandes que tienen más medios, hay ayuntamientos pequeños en los que habría seguramente que mancomunar esfuerzos entre distintos ayuntamientos para poder responder adecuadamente a las demandas que hay respecto al asunto. Y creo que es un gran avance el que en este proceso de utilización de los residuos, etcétera, en Canarias, aunque el informe no entre en ese tema, pero el que se haya descartado absolutamente la incineración como un medio de deshacerse de basura. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Barrero. Como hemos dicho ahora por el Grupo Popular, el señor Carlos Ester. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Pacheco, estos informes hacen dos análisis, uno por su parte económico, pero también nos ayuda a vislumbrar un poco cómo está la gestión en la materia en sí, y en esta parte la gestión en la materia medioambiental, que todavía falta mucho por recorrer, porque además la gestión de residuos va en aumento y es uno de los temas más importantes que ahora, o de los puntos más importantes en su lucha que marca Europa, ¿no? Si bien, como decía el señor Marrero, uno de los puntos principales es el origen, o sea, tenemos que atajarlo desde el origen y para ello está claro que usted ha realizado esos estudios y muchos de ellos no han hecho campañas dirigidas a esa reducción y reutilización de residuos en las instalaciones, por lo tanto, ahí hay una falta clara de esa sensibilización que tiene que haber por parte también de las administraciones de fomentar y de hacer más campañas para poder atacar y atajar los residuos desde su origen, como dijo el señor Marrero, desde el pollo de la cocina, ¿no?
Luego, ninguno de los ayuntamientos dispone de un programa de gestión de residuos que aconseja la ley. Esto ya lo marca también Europa. Europa en su estrategia 2020 hace hincapié en este tema y de tener programas de gestión de residuos tal como aconseja la ley, que son los principales baluartes para poder gestionar esto de una manera mucho más eficiente. Y por otro lado, esa línea de ayuda que no todos tienen también por parte de los ayuntamientos y de las administraciones públicas. Por lo tanto, creo que lo importante para atajar todo ello es que las administraciones también no solamente hagan su labor de gestión de residuos, sino también su labor de concienciación, como se marca. Pues por lo tanto, nosotros asumir esas recomendaciones que ha hecho la Audiencia de Cuentas y recalcar que debe haber mucho más fomento, debe haber unos planes estratégicos, debe haber coordinación entre administraciones, debe haber líneas de ayuda, también perseverar en el control y en la vigilancia y esas campañas de difusión, como hemos dicho antes. El resto, pues aceptar lo que son las conclusiones y las recomendaciones y estar sensibilizados y mandar ese mensaje de sensibilización, porque esto afecta a todos, afecta al medio ambiente y es un problema de todos. Gracias. Muchas gracias, señor Ester. A continuación, por el Grupo Nueva Canarias, señor González. Gracias, presidente, señorías. Esta fiscalización de gestión de los residuos sólidos urbanos en los ayuntamientos es una fiscalización muy interesante y que en estos momentos pues está muy en boga. Primero, porque a estas alturas está más que probado que la repercusión sobre el medio ambiente de la actividad humana es cada vez mayor y la valoración y toma en consideración de su alcance es una necesidad, y yo diría que una necesidad imperiosa. En segundo lugar, porque nos enfrentamos a una situación generalizada de deterioro medioambiental de todo el planeta que obliga a tomar conciencia del carácter finito de los recursos naturales y a buscar un nuevo modelo de relación entre las personas y el medio, un modelo más sostenible. Tercero, porque en este contexto la recogida y el tratamiento de residuos es uno de los problemas medioambientales más comúnmente denunciados. Y cuarto, porque con la pandemia y con el cierre de la actividad turística y comercial, muchas pymes han criticado, han puesto en duda el que tengan que seguir abonando esta tasa de basura cuando al tener los hoteles, las cafeterías o los comercios cerrados, pues no están generando residuos. 27 municipios canarios son los que se fiscalizan en este informe, aquellos con una población superior a 20.000 habitantes, que engloban un total pues de 1.679.300 habitantes, lo que representa el 79% de la población canaria de derecho. 27 municipios, pero con un número de habitantes muy dispar, estando por ejemplo el municipio de Tías con 20.006 habitantes de derecho y el de Las Palmas de Gran Canaria pues con 378.517. Es decir, 19 veces más habitantes en un municipio que en el otro. Además, pues si a la población de derecho sumamos la población de hecho, pues la horquilla también es muy amplia. Por ejemplo, el municipio de Guía de Isora, con una población de 20.991 habitantes, hasta pues Las Palmas de Gran Canaria, que es el que más habitantes tiene de los 27, pues con 382.619, con lo cual 18 veces más población en uno que en el otro, y con ello lo que pretendo es hacer referencia a la mayor o menor dificultad en la recogida y en el tratamiento de los residuos. Y decir que sobre, por ejemplo, en municipios como Tía o Pájara, donde la población de hecho es superior a la de derecho, o en San Bartolomé de Tijarajana, que tiene igual población de derecho que de hecho, o en el caso de Ingenio, por ejemplo, donde la población de hecho es la mitad de la población de derecho. Más aún, cuando a mayor tamaño de los centros urbanos, más concentración de población, lo que trae aparejado un mayor uso de los recursos y por tanto una elevada producción de esos residuos, lo que suele implicar un impacto sobre el medio y exige cuantiosas inversiones para el correcto tratamiento de los mismos. Por lo que no le parece, señor Pacheco, que sería muy interesante, pues que este estudio, que insisto, es muy interesante, haber hecho con municipios más homogéneos entre sí, tanto por población de hecho como por población de derecho, en tanto en cuanto residuos producen unas y las otras. Lo digo porque es que la dificultad o la situación y en la actuación en los procedimientos no son los mismos en un caso y en otro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra la señora Lady Nieves. Sí. Gracias, buenos días, señor presidente, señor Pacheco, buenos días, señorías. Hay 3 datos en el informe que me parece bastante completo, que creo que son fundamentales para analizar cómo lo estamos haciendo desde el punto de vista de los ayuntamientos y también desde el punto de vista de los ciudadanos. La cifra de la media de kilos de residuos por habitante en el 2018 de los 637 kilos año, creo que es una cifra fundamental. Si de verdad queremos seguir avanzando en este aspecto que es fundamental, es una cifra que tenemos que ponernos como cifra a reducir, y eso solo se consigue si hacemos, en este caso, aplicamos una buena política en materia de no solo de selección, sino también de reciclaje y además de concienciación en este sentido. Creo que otro dato fundamental es el de la media de contenedores, oscila entre el 1,24 y el 6,61 contenedores por habitante para poder reciclar, teniendo en cuenta que aún en la inmensa mayoría de los sitios no tenemos los 5 cubos famosos, sino 4 y el quinto, que al final es el que todos tenemos que instalar en nuestras casas. Es muy difícil llevarlo a los sitios donde depositamos la basura, y el coste de recogida, que es verdad que se sitúa en los 72 euros, si no recuerdo mal, pero que en la mayoría de los municipios supone un déficit y no cubre la tasa. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que tenemos que seguir mejorando los complejos ambientales, creo que era la diputada por la agrupación socialista de Mera la que decía que es fundamental derivar fondos ahí. Es fundamental, también en la pasada legislatura se intentaban seguir mejorando los complejos ambientales a través de fundaciones del gobierno. Yo creo que eso hay que seguir haciéndolo, pero además hay que intentar que parte de los fondos europeos se sigan derivando ahí, a la mejora de los complejos ambientales, porque la dimensión en su momento con la que se crean ya hace años hace que hoy tengamos que seguir mejorándolos en la dimensión actual. Igual que seguir no solo mejorando, sino incluso ampliando los puntos limpios que tenemos en Canarias, ir más allá de esa treintena que casi no llega. Lo digo porque al final, si de verdad queremos hacer una política eficiente en esto, también tenemos que facilitarle las cosas a los ciudadanos, y era una de las carencias que siempre habíamos visto en los análisis que podíamos ver y analizar en la pasada legislatura. Es fundamental y es una de las recomendaciones que hace el informe, y en eso coincidimos, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir que los ayuntamientos entiendan que es primordial que tengan sus planes estratégicos de prevención y gestión. Yo creo que una de las cosas de no tenerlos a veces es la propia gestión, que en la mayoría de los casos no es directa, en algunos casos incluso se le atribuye a consorcios, y al final esto también hace que la responsabilidad la pongas en aquel al quien le atribuyes le atribuyes en este caso la responsabilidad de desarrollar esa competencia. Sin embargo, creo que en eso sí que podemos hacer un mayor esfuerzo. Y creo que de las recomendaciones, no sé si me queda algo de tiempo, pero voy terminando. Creo que de las recomendaciones es fundamental la incentivar políticas fiscales. Creo que el informe hablaba de que solo los municipios lo hacen, entre ellos Arona, que reduce la tasa un 5% a aquellos que cumplen la ISO en materia de buena gestión ambiental. Eso sería fundamental para conseguir que no solo en el aspecto comercial, sino también en particular consigamos que nos concienciemos más y que los ciudadanos se conciencien más, y que esto tiene un beneficio, aunque porque tiene que ir terminando, señora. Y luego las campañas de sensibilización. Salía hace un par de días una noticia a nivel nacional de que el año pasado, durante el confinamiento, muchos españoles empezaron a poner los cubos distintos en sus casas para reciclar, y eso se hace gracias a los pequeños de las casas. En los colegios no hemos abandonado las campañas de sensibilización. Yo creo que eso hay que extenderlo. Son muy pocas las que se hacen y son las que nos permitirían de verdad ser potentes en este sentido para que se recicle. Señora, tiene que terminar ya. Termino. La inversión en materia de complejos ambientales y el incentivando de los 5 cubos. Finalizado. Gracias. Muchas gracias. De continuación, por el Partido Socialista Canario, tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señor Pacheco y su señoría. Este informe se basa en 5 objetivos muy claros, pero prácticamente en las primeras páginas
ya nos damos con la primera en la frente, como se suele decir, donde usted mismo ha reconocido que las limitaciones del alcance no permite saber de qué manera se están prestando los servicios de una manera directa o indirecta. Cómo poderlo. Es imposible tener indicadores de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios, con lo cual se nos hace casi imposible determinar o comparar entre lo público y lo privado. Yo creo que es muy importante saber cómo estos servicios, desde lo público, desde lo privado, cómo funcionan. En su informe también habla, y ya lo han hablado algunos compañeros, hay un decreto del Plan Integral de Residuos de Canarias, donde del año 2000 al 2006 es el único documento que está en estos momentos en vigor, que es el decreto, es el Plan Integral de Residuos de Canarias 2000-2006, con lo cual quería saber si a día de hoy, sé que se está trabajando en una estrategia del Gobierno, pero esa sensibilización que estamos pidiendo hoy en esta casa, pues vemos que desde el 2001 nos obliga a tener un plan integral de residuos de Canarias, y en qué fase se encuentran los planes directores insulares de residuos, si tiene conocimiento de ellos o no, si ha sido objeto de este informe. También en este informe hablan de los puntos limpios, plantas de transferencia, de complejos ambientales y de residuos. Pero quiero profundizar, porque no hay mucho tiempo, en los planes estratégicos de prevención de gestión de residuos, que es la apuesta de la política de residuos que más beneficios ambientales proporciona y que ningún ayuntamiento lo tiene en estos momentos. Por lo tanto, el 79% de la población de Canarias no tiene definida su estrategia de residuos, por lo que nuestras administraciones públicas no pueden ser impulsoras de una economía más eficiente, próspera y socialmente inclusiva. Solo 9 tienen líneas estratégicas para mejorar la gestión de los residuos. Yo sí quería, del informe que usted elabora, y que hablamos mucho de la economía circular, cómo lograr esa economía circular, porque realmente este informe se deriva en que en estos momentos prácticamente la economía es lineal en materias de residuos, con recogida y llevada a vertederos. La verdad que el tiempo es insuficiente, me queda un montón de cosas, y si me permite, presidente, me gustaría alargarme. Ya lo decía la compañera de Coalición Canaria, que una de las políticas de fiscalización era incentivar, y en el Ayuntamiento de Arona solo lo hace, el único municipio que lo hace, con un 5% de la subvención de la tasa, pero la tasa de basura difiere mucho de cada municipio. Es sorprendente, y ya lo decía, ese déficit que hay del servicio, y puede ser la base para establecer las medidas económicas, financieras y fiscales para fomentar la prevención, la reutilización y el reciclaje. Y sí que se hace difícil lograrlo en los hogares canarios. Ya para finalizar, señor presidente, sí quería hacerle unas preguntas al señor Pacheco con respecto a las diferencias que encuentro y a qué se deben. No sé si es por el sector turístico. Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos un gasto medio de 45,10 euros tonelada de residuos frente a los 171,53 en Arona. Y también en gasto medio por habitante en Santa Cruz son 17,49 euros por habitante frente a los 104 en Arona. Me llama muchísimo la atención, y esa diferencia de carga fiscal que estamos sometiendo a los distintos municipios sí tiene que ver con la población del sector turístico, o a qué es debido, o qué interpretación hace usted. Y ya para finalizar, señor presidente, yo creo que en materia de residuos, por una vez tenemos que volver al pasado. En los años 80, el vídeo, cuando íbamos a la bodega, llevábamos la caja de cerveza, la caja de agua Firgas o la botella de Mirinda y la cambiamos por una llena. O utilizamos el papel de periódico para envolver fruta para que madurara. O utilizar los cubos de costillas que saladas para reutilizarlos en otras actividades de la casa. O el orgánico, que venía el señor a recoger la comida orgánica para dárselo de comer a los cochinos. Por lo tanto, yo creo que está todo inventado en materia de residuos, y yo creo que por una vez debemos de volver al pasado, buscar, como bien muchos decían, la selección en origen, el separar en el pollo de la cocina, como decía el compañero don Manolo Marrero, el diputado Manolo Marrero,
Pero yo creo que también el puerta a puerta es fundamental. Creo que es una manera de incentivar. Ya finalizo, señor presidente. El puerta a puerta es el modelo que consideramos el Partido Socialista debe de implantarse en muchos municipios, porque va a permitir crear empleo. Hoy en día los camiones de basura están manejados solo por un conductor y no estamos avanzando en materia de reciclaje. Por lo tanto, yo creo que los primeros, y concluyo, señor presidente, hoy se ha hablado mucho de la palabra sensibilización, y yo creo que antes que la ciudadanía, quien se tiene que sensibilizar son los cargos públicos y los diputados de la importancia de estas políticas, porque vemos que hay mucha disparidad en los diferentes municipios de las Islas Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Le he dado más tiempo recordar a la Mirinda incluso que recordó usted. Pero bueno, para terminar y finalizar este turno, tiene la palabra el señor presidente de la audiencia, el señor Pacheco, por tiempo máximo de 10 minutos para responder a los grupos. Gracias, presidente. Bueno, empezando por lo que comentó la diputada del Grupo Nueva Canaria, es indudablemente que de alguna manera las condiciones de Canarias en las cuales tenemos que tener en cuenta el grado de dispersión o de concentración, la propia orografía, el que sea un municipio turístico, ¿no? Nos debería de permitir hacer trabajos más parciales y que pudieran ilustrar más, pero partimos y me remito a las limitaciones al alcance. O sea, hay una verdadera falta de datos. Por parte de la audiencia se está intentando incrementar y tiene la intención de continuar por ese camino con auditorías de carácter medioambiental. Yo creo que va a estar en los próximos años. Es un camino que hay que recorrer por todos, pero ahora mismo el informe es bastante contundente en cuanto a los datos. Tenemos los residuos urbanos no han dejado de aumentar en paralelismo con el propio crecimiento económico y el crecimiento de la población y está claro que las respuestas que estamos dando no son las adecuadas, sin prejuzgar dónde está el tipo de error. Las cifras son de lo más dispares, con lo cual de alguna manera es muy difícil hacer un cuadro comparativo. Yo lo intenté hacer para un poco saber exactamente dónde estábamos y hay de todo. La cifra, por así decir, más fiable es la única que encontré básica, es en 2011 se reciclaba el 11% y ahora debemos estar en el entorno del 18 al 19%. Pero después la media española, hay gente que la pone en el 18, hay gente que la pone en el 32, hay gente que la pone en el 28, con lo cual es muy difícil saber realmente exactamente dónde estamos. Yo creo que hay que incrementar un poco el esfuerzo por parte ya sea del gobierno, ya sea de los cabildos, que vaya por delante. Desconozco exactamente la situación, como nos referimos solamente a los ayuntamientos, no hemos trabajado la situación actual de la planificación de residuos de los planes insulares de los cabildos. Lo busco y te lo hago llegar. Pero vamos, yo lo dejaría, volviendo a lo planteado por Nueva Canaria, para momentos posteriores en los cuales realmente se cuente con más datos. ¿Por qué también? Porque estamos hablando de una materia en la cual empezamos con la Ley de Residuos de Canarias, después viene la Ley de Residuos Nacional, después viene el Consejo de Estado y el Parlamento Europeo que cambia también los objetivos. Ahora mismo están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su objetivo 12.5 mete también el tema de residuos y que tendrá próximamente una respuesta por parte de la Unión Europea, y todos van endureciendo los estándares de los cuales a la vez cada vez estamos más lejos. Y realmente el buscar las razones es enormemente dificultoso. Por ejemplo, estamos en porcentaje nacional estamos
el que más residuos genera es Baleares, que nosotros estamos en lo siguiente, y puede resultar relativamente lógico, pero después Cataluña, que es una comunidad autónoma que tiene también un alto volumen de turismo, está en un tramo bastante inferior, con lo cual el fallo está por otra parte, sin perjuicio de que somos 7 islas con una orografía que, bueno, eso puede ser una incidencia, pero posiblemente no sea la justificación completa. En cuanto a la diferencia de costes, yo creo que está simplemente en una vocación municipal, porque en este caso en Arona coinciden dos aspectos: es ese mayor coste y un mayor gasto presupuestario por parte del ayuntamiento, así como medidas de fomento, que es el único. Habíamos hablado de que solo 2 municipios, y en el caso de Arona es una bonificación para la basura de comercio, que en tanto tengas un certificado, pues se te abona se te reduce el 5%. Hay que, indudablemente, 2 aspectos que hemos tocado así muy por encima. Indudablemente las campañas no se pueden dejar, o sea, es un tema que tienen siempre una leve intensidad, pero por así decir, la gente ya la tiene incorporada en su día a día y no le produce significativamente un incentivo para su actividad, y habría que trabajar los incentivos de carácter económico, ya sea mediante algún instrumento económico que persiga buscar algún tipo de objetivo prefijado, o que queramos a la vez penalizar por el no tener acceso a determinados fondos para que no se realicen determinadas actividades, pero tradicionalmente actuando ya sobre el coste, las posibilidades de trabajo son muy concretas. Ya es las modalidades de pago por generación, que indudablemente el problema en residuos urbanos es bastante complicado. Las exenciones y bonificaciones en las tasas de basura, que ya hemos visto que son muy pocas, y después sistemas de bonificación, despenalización en base a esa propia generación. Pero bueno, no nos olvidemos que incluso a nivel europeo, sin perjuicio de que muy posiblemente se ponga todavía una medida más dura, es que antes del 2025 teníamos que reciclar el 55%, antes de 2030 el 60% y antes de 2035 el 65%. Y otro problema que no hemos comentado, pero que sería para tratar en otro tipo de informe, es qué pasa con lo que se recicla, porque todo lo que se recicla muchas veces no se le dan los debidos tratamientos, pero bueno, esa es otra asignatura que dejamos para otro informe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Entiendo por los señores portavoces de los grupos que se da por debatido este informe, y siendo así, y finalizado el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días la propuesta de resolución, que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o su ampliación. Y terminado y agotado el orden del día, levantamos la sesión, y la próxima comisión será el día 12 del siguiente mes para los temas de la audiencia de cuentas, lunes 12. Muchas gracias.